muchas gracias a todos. Pues como dice Andrea, para cerrar, algo que hago todos los días, un poquito más tarde, empiezo a las 2, pero bueno, hoy lo adelanto un rato, que es presentar una bonita mesa redonda de amigos. Por eso quiero llamar aquí al escenario a Carlos Sánchez, que es el... Cualquier día te voy a presentar como cabeza, de verdad, por traducirlo directamente al castellano, el Head Customer Experience en Kia Iberia. A Montse Martínez, que es la directora general comercial de Faconauto. A Fernando Migueles, que es el director general de Gambán. Y a Jorge Cortés, que es el director general del Grupo Monsancar. Que no te he visto. ¿Qué tal? Bueno, pues muchas gracias a los cuatro por brindaros a estar conmigo. Algo que tenéis cierta costumbre, pero no sé cómo sigue gustando. O al menos lo disimuláis bien. Estamos poniendo el foco en la transformación tecnológica, ¿vale? Y llevamos toda la mañana hablando de si la discusión debe centrarse en una transformación tecnológica general, solo en la IA, si es una cuestión de personas o de tecnología, cuál debe ser ese impacto real. Bueno, vamos a ver. Vamos a empezar por el principio. ¿Cómo creéis que se deben de transformar los concesionarios? Y mira, voy a empezar por aquel señor porque tiene uno. Dirige uno, vamos, que ya me dejó el otro día claro, no es mío, lo dirijo, dirige uno y es su día a día. ¿Cómo se tiene que transformar un negocio? Aquí tenemos muchos empresarios, yo siempre digo que los concesionarios son empresarios y me gusta decirlo como tal. ¿Cómo os tenéis que transformar? Bueno, yo la verdad es que soy de la misma escuela que Rodrigo, por eso lo ha dicho, fue mi profesor. Yo estoy muy alineado con Eso esa no idea. vale, a mí conspiraciones Sí. al margen. No, ha sido casualidad. La verdad que cuando vi el cartel no tenía ni idea. Yo soy de la idea de personas, procesos y tecnología. Entonces, ¿por dónde tenemos que empezar? Por las personas. Fíjate que cuando hablábamos el otro día, tuvimos una pequeña reunión, que además estábamos cada uno en un sitio, en otras cosas, y hablábamos de esto, antes de que hablara Rodrigo, al que yo le he visto por Capital Radio, pero hablamos de personas, siempre hablábamos de lo importante que son las personas para el proceso. Carlos, te he oído decirlo muchas veces. La excelencia no se consigue sin las personas. Es que esto efectivamente va mucho de personas. Puedes tener el mejor proceso de ventas, proceso en taller, que si el que te toca tiene sus problemas familiares, está más despistado, no comulga, está enfadado con la empresa, la experiencia que recibe el cliente es que mal me han tratado en el concesionario. No, o la marca. No, el concesionario está bien, la marca está bien, es que tiene un mal día o está enfadado por lo que sea. Que todos lo podemos tener. Y a todos nos pasa. Lo que pasa es que es verdad que ellos están en primera línea de batalla con el cliente y luego la imagen y la satisfacción de los clientes depende de lo que te pase en esta primera línea de batalla. Por eso sí que, como comentaba también compañero, es súper importante las personas. De nada sirve que le metamos IA, ahora hablamos de la IA y de todo, por mucha IA que le pongas, si no comulga y no quiere... No hay manera. Fernando, ¿cómo es ese contraste de tecnología y personas? Pues lo estamos diciendo, ¿no? Yo creo que evidentemente la tecnología, la IA, va a ser el motor que impulsa nuestro sector, pero evidentemente al volante de esa tecnología tienen que estar las personas. Son las que van a hacer que se implanten todos esos procesos, los que hacen que podamos crear justamente acciones para mejorar la rentabilidad. Hemos visto algún ejemplo. La verdad es que el informe es muy interesante porque he sufrido también cómo la tecnología se aplica, ¿no? He sido, como gerente, uno de los que ha sufrido una brecha de seguridad. Así que yo creo que, al final, también las brechas de seguridad en las concesiones, en los talleres, entran por las personas, por el uso que hacemos de la tecnología. Así que, evidentemente, cualquier implantación de tecnología tiene que pasar por tener una fuerza laboral
unos empleados, unos compañeros de trabajo que estén maduros para el uso de esa tecnología. Muchas veces implantamos mucha tecnología sin haber hecho el trabajo previo. Tener buenos procesos, tener buenos datos y tener a la gente formada. Antes decía Rodrigo una cosa que me parecía interesantísima. Pequeños pasos y hablados con el equipo. Muchas veces intentamos aplicar tecnología, IA también, pero tecnología, cualquier tipo de tecnología, y lo tomamos como una decisión empresarial los gestores y no contamos con la aceptación. Y luego decimos, no, les hemos puesto la mejor herramienta del mundo, pero es que no la usan. Ya, es que igual no les has comunicado bien o cuál es la razón de usarla, o a lo mejor para ellos no es la mejor herramienta del mundo porque hay procesos que no les son cómodos. Monse, ¿cuál es la dificultad sobre las diferentes herramientas que conviven? Porque claro, todos hemos, yo creo que en esta sala posiblemente casi todos, hemos hecho herramientas propias y hemos integrado herramientas de otros operadores, de otras empresas. ¿Qué problemas puede existir con eso? A ver, quiero hacer un matiz de lo que estabas comentando, Por que favor, decía Rodrigo. matiza lo que quieras, amiga. Porque es que salen cosas muy interesantes, entonces, si me permitís. Yo creo que también, Rodrigo, lo que decía de que los equipos, es que no podemos obviar que el conocimiento está, yo en las metodologías Agile, ¿no?, está en el Gemba, está en el campo. O sea, tú no puedes implementar herramientas sin conocer lo que se necesita, y eso lo saben las personas. Eso no podemos poner herramientas sin conocimiento. El conocimiento está en las personas que están trabajando cada día con los clientes, en los talleres, y a ellos es a los que hay que preguntar. Oye, ¿cuáles son las dificultades? ¿Estas herramientas cómo ayudan? Y yo creo que eso es lo interesante, ¿no? Conocer en el campo la necesidad que hay, ¿no? Entonces, yo estaba escuchando a Andreza con el informe y yo creo que el enfoque, perdonadme, pero que también lo decía Chema, el enfoque no es que el concesionario lo esté haciendo mal, ¿no? Porque a veces tendemos a decir, es que se hacen mal las cosas. Bueno, las cosas se hacen como se pueden hacer con las herramientas que hay, ¿no? Y esto yo creo que es un cambio que sí que creo que tenemos que repensar. O sea, las herramientas que tenemos hasta ahora son estas, nos permiten hacer hasta aquí, no al concesionario, a todas las empresas, ¿no? Decimos brechas de seguridad. Por supuesto hay brechas de seguridad, pero no solo en el concesionario. Hay brechas de seguridad, vamos, yo el último caso que conozco muy cercano de un amigo personal que trabajaba en una multinacional y han robado 17 millones de euros. O sea, escúchame, que es que no es el concesionario, que es que está pasando en grandes corporaciones, brechas de seguridad en cuántas multinacionales. Oye, que te llegan emails y te dicen tener cuidado porque se han robado los datos de, no voy a decir nombres, ¿no? Sí, sí. Pero nos llegan a todos, A de todos. compañías aéreas, de bancos, de todos. Entonces, yo cambiaría el enfoque y diría, oye, hay una oportunidad, las herramientas que están viniendo, Aufinity y otras muchas que están viniendo, nos van a ayudar a hacer mejor las cosas. Entonces, hablemos con los equipos, que ellos nos digan qué necesitan y veamos de qué manera se integran mejor esas herramientas, qué formaciones necesitan, porque también a todos nos pasa, yo creo que tenemos un poco de ansiedad, ¿no? Oye, ¿qué pasa con la IA? ¿Qué pasa con todas estas? Tengo que ponerla. Eso es ¿Y porque cómo no la habéis pongo? leído el libro de Rodrigo. Es Te una- quita la ansiedad tecnológica. Ansiedad, oye, por favor, perdona, ¿no? Vamos a parar un poquito, ¿no? Entonces, y al concesionario concretamente, que ahora te respondo la pregunta, perdona, Chimo, que me he ido un poco. No te preocupes. Al concesionario también yo creo que hay una inquietud y es, hay muchas herramientas, muchas distintas, las APIs, ¿cómo hacemos que convivan esas herramientas? Porque al final yo también creo que hay tantas soluciones que hay que pensar y hay que ver cómo hacemos que todas esas herramientas funcionen y no, venga, voy a comprarme otro cacharrito y tal, ¿no? Y ahí en ese sentido, pues yo creo que Jorge nos puede también ayudar más, ¿no? Si integramos herramientas, externalizamos esas herramientas, las desarrollamos nosotros, no sé, quizá tu opinión es mucho más válida que la mía, ¿no? Como director Pues de un espera, grupo. que antes de Jorge me voy a ir a Carlos. Carlos, la marca. ¿Cómo se pueden integrar en los concesionarios IA procesos tecnológicos que les requerís a los concesionarios
pero claro, como decía Monse, sin aumentar esa complejidad operativa que ya tienen. Es que es una pregunta muy bien tirada, porque como estaba comentando Monse, o sea, por mucho que las marcas queramos mejorar los procesos, que la experiencia de cliente cada vez sea mejor, que hay más competidores, cómo lo afinamos, el concesionario no podemos tampoco, como decíais, es que lo habéis dicho todo perfecto. Sois amigos y además con muy buen sentido común todo lo que decís, pero no podemos Que empieza a ser malo, ¿eh? No me tires de la lengua. meterles tantas aplicaciones porque luego tiran de pereza, se les hace bola y demás. Pero es que sí que es verdad que está corriendo todo a tanta velocidad que o le metes esta capa de tecnología de intentar facilitar la vida a los vendedores o a la gente del concesionario, que si no te adelantan por la derecha y por la izquierda, y nunca mejor dicho. Y es aquí un poco donde tenemos que ver. Todo en su justa medida, porque también con alguna otra mesa redonda que ha habido antes me he quedado con las ganas hasta de levantar la mano, pero bueno, lo estabas haciendo muy bien, pero digo yo, me voy para arriba, ¿eh? Un caso muy obvio que a todos nos habrá pasado es con el COVID. Con el COVID todos, placa, digitalización por todos los lados, toma procesos, mejoro la web, mejoro todo online, todo automático. Y al menos a nosotros, y si nos pasó a nosotros, entiendo que a la gran mayoría de todas las marcas, ¿cuánta gente nos pidió videollamada online en COVID para ver un coche y tal? Cero. ¿Cuánta gente nos pidió un test drive en remoto, o sea, en remoto, que te lo llevo a domicilio, todo súper aséptico, lo pruebas, luego me lo llevo, me lo devuelvo, para que prueben los coches, mejorar la experiencia en ese momento, todo de tal? Cero. Invertimos todo. Es que no, todavía la automoción tiene un componente muy de personas y muy subjetivo. Por mucho que queramos automatizar muchas cosas, que está genial, hay muchas cosas que depende del cliente que te venga, hay que irle por allí o por acá, hay que contárselo de otra manera, viene con la familia, hay que tener en cuenta también muchos datos interesantes para poderle llevar a un buen puerto y que la cosa acaba muy bien. Pero es muy obvio y en experiencia de cliente ya lo estamos empezando a ver, por ejemplo, encuestas. Ya no vale la encuesta típica de ¿te gustó un 10, un 1, un 5? ¿Hiciste esto, sí o no? Ahora ya las propias encuestas van aprendiendo de tu anterior respuesta para ir cambiándote la siguiente respuesta. Esto a nivel de experiencia de cliente es la pera. Esto de que esté diciendo, sí, me estoy enfadado porque no me presentaron el no sé qué. Y es capaz de leerte el contexto y decir, pues siento que hubieses tenido esta mala experiencia, déjanos preguntarte, entonces, ¿fue más por aquí o por allí? Yo estoy respondiendo esto, me hacen a mí esto y esto, digo yo, joder, qué marca más guay, o sea, sí, te quiero dar información porque está haciendo bien. Entonces, bueno, hay todavía un compendio ahí que balancear entre lo tradicional, casposo, que no me gusta esa palabra porque me parece muy... Pero está claro que todavía se le puede meter esta capa de tecnología y que todos avancen más rápido y no se nos quejen tanto. Es que hay muchas marcas, es que hay muchos modelos. Tío, pues la IA te ayuda fenomenal, te compara, te da opciones de argumentar. Espabila, si no espabilas tú, el de al lado va a espabilar. Carlos, déjame que te diga que no sois los que os pasó algo más raro en la época de la pandemia. Hay un fabricante, negaré decir cuál es, a lo mejor alguno de vosotros lo sabéis, que se lió la manta a la cabeza a comprar gafas de realidad virtual para que cada uno de los clientes que se interesaba por un coche le mandaba unas gafas de realidad virtual a casa para en una llamada poderle enseñar el coche. No sé si 0, pero más de 5 clientes no usaron las gafas de realidad No, y está bien virtual. porque a todos nos ayudó a digitalizarnos, todo el mundo ya usa el móvil para todo, la web, Exacto. y está bien porque a todos nos impulsó, pero una vez ya impulsados, el mundo concesionario todavía es imprescindible, vamos. Jorge, para seguir con el tema, y si hablamos del cliente, porque claro, estamos hablando, quiero que me matices lo de Carlos, por supuesto, pero quiero que me digas ese papel de intermediario, ¿vale? Por un lado tenéis al fabricante, por otro tenéis al cliente. ¿Cómo le aporta más valor todos estos procesos al cliente también? Quería hacer ese pequeño matiz Lo y sabía la has que lo dejado ibas a hacer. votando con la realidad virtual. Exacto. Hubo un congreso Faconauto que se hablaba muchísimo de realidad virtual, Metaverso. escenarios, el metaverso, todo como muy integrado y salimos todos con la idea, esto en el concesionario no va a revertir en la cuenta de resultados jamás. O
O sea, puede ser muy experiencial para marcas, pero para nosotros esto no aporta valor. La IA sí aporta valor, aporta ese capa adicional de efectividad, aportará rentabilidad. ¿Dónde está puesto ahora mismo, creo, el concesionario en la aplicación de este tipo de herramientas? En todos los procesos repetitivos, en todos los procesos donde un humano necesita mucho tiempo y una máquina lo puede hacer mucho mejor que nosotros en menos tiempo y de una manera pues, mucho más consistente. Entonces yo creo que en ese punto es donde está trabajando el concesionario. De cara al cliente, evidentemente, soluciones como Aufinity ayudan a que la experiencia también le dé un plus adicional. Aparte de esa capa de seguridad, evitamos pues, esos ataques o coches que no están cobrados que se entregan, evitamos una experiencia lenta a la hora de comunicar que hemos recibido su pago correctamente. Sabemos que hay suplantaciones de identidad donde te dejan una cuenta bancaria, el cliente deposita ese dinero y no es la tuya. Han interferido tu email, le ha llegado otro de los malos y se han quedado con el dinero. Bueno, pues todo esto ayuda a reducir tiempo, reducir costes y dar seguridad. Este tipo de herramientas son las herramientas que planteamos o deberíamos plantearnos como concesionarios incluir en nuestro día a día. ¿Por qué? Porque cubren toda la capa de necesidades y aún más si nos vamos al punto de la integración. Se hablan con todos los DMS, que es quizá la parte más importante, ¿vale? de la herramienta. Si no tenemos herramientas integradas y tenemos como islas que solamente se hablan entre sí, sabemos que la operativa del día a día es otra herramienta más, sabemos que el usuario es otra cosa más a hacer, sabemos que al final eso va a ser muy difícil de llevar a éxito. Entonces yo creo que es ahí el foco, es en soluciones esta o como estas, ¿vale? Que toquen todas las áreas que puedan ser positivas. Fernando, ¿cuáles son las herramientas realmente que pueden apoyar la independencia de un distribuidor? Bueno, yo creo que Jorge acaba de dar un poco esa clave, ¿no? Aquellas herramientas que te facilitan los procesos, pues lógicamente hacen que el empresario pueda tomar decisiones de manera independiente a el modelo, digamos, de que cada fabricante establece como estándar, ¿no? ¿Por qué? Porque además te ayuda a construir tu propia experiencia cliente, ¿no? Estamos además en un entorno de grandes grupos en que es clave justamente construir esa experiencia cliente. Eso lo que implica es pasar de un modelo en el que habíamos cedido la titularidad del cliente a un modelo en que vamos a ser cotitulares. Aquí me gustaría poner el foco sobre el dato del cliente. ¿Qué es el dato del cliente? ¿Qué datos de los clientes tenemos? Pues a veces no son muy extensos, ¿no? Es verdad que los tenemos en distintas herramientas, como decía Jorge, la IA nos ayuda a compilar información que podemos tener de las encuestas de calidad, de venta, de postventa, de financiación, de administración, pero la clave también es qué tipo de datos tenemos. Con lo cual, dos claves para ello, las herramientas nos tienen que ayudar justamente a esa independencia en la gestión, a ese modelo de experiencia cliente, pero tenemos que establecer procesos, ayudándonos en el DMS, en el CRM, para ser cotitulares de ese dato del cliente y enriquecerlos. No podemos saber solamente del cliente lo que sería como el nombre, que sería el nombre, el address, la dirección, el móvil y el email. Esos no son los datos del cliente. Y ya si nos tiramos el pistol DNI y ya con líos. Monse, hasta aquí estamos de acuerdo, pero ¿cuál pueden ser las soluciones que de verdad en un concesionario pueden aportar valor a los clientes, a los empleados, lo hemos dicho, pero además reducir costes? Porque decía yo al principio, somos empresas, ya que vamos a invertir en algo, invertamos en algo que amorticemos y nos reduzca costes. Pues mira, yo creo que lo primero, que lo decía también Rodrigo, yo creo que hay que meditar un poco, ¿no? Y mirar hacia adentro y hacer estrategia, ¿no? Hay que parar, ver todo lo que hay y siempre desde el punto de vista de cómo aporto valor al cliente, ¿no? De qué manera, qué soluciones de verdad aportan valor, porque también, yo no sé, pero voy a traer aquí también un tema que creo que también sufrimos todos. Cuando llamas a una gran empresa y pides hablar con tal, eso es la muerte. O sea, por favor, decirme, eso es tecnología, eso hay IA, hay los chatbots ahí detrás que están mal atendiéndote y que es que de verdad, o sea, mi madre me llamó un día llorando, la pobrecilla lloraba porque había llamado, se le estaba saliendo el agua del baño, estaba ahí a chorro y entonces mi madre llamó al seguro y le salió un robot.
pero ella no sabía que era un robot. Y entonces me llamó llorando, desesperada. Os No me digo, o sea, entiendes. es un drama. O sea, a las personas mayores les estamos dejando totalmente fuera de todo. ¿Pero esto qué es? O sea, un poco de cordura, ¿no? Entonces, siempre yo creo, pensando en el cliente, poniendo que todos somos clientes y además cada vez somos más exigentes, pues desde el punto de vista del cliente, ¿cómo le aportamos valor? Estrategia, por un lado, y aportar valor al cliente. Y yo creo que en esa base, todo lo que sean herramientas que faciliten la vida a empleados, a clientes y al final esas herramientas acaban reduciendo costes, ¿no? Que yo creo que es un poco... Porque también hay un tema ahí, un debate que se trata ahí como, yo creo que de manera un poco naif, perdonadme, un poco ingenua, y es que la IA pues no va a despedir. Efectivamente, la IA no va a venir a despedirnos, de momento. Pero también nosotros en nuestra propia piel, ¿no? Como empleados, tenemos también que pensar si aportamos valor en nuestro... Y eso, perdonadme, pero yo creo que deberíamos hacerlo todos y cada uno de nosotros, porque en el momento en que hay cosas que hace mejor una herramienta, es que tenemos que ser conscientes de que eso sí que de verdad pues va a pasar, ¿no? Tiene sentido, ¿no? Sí, sí. Hay que aportar valor en todo lo que hacemos. Yo, por ejemplo, en Capital Radio, cuando empezamos a implantar soluciones con IA, lo primero que pensamos es que era proceso. Es decir, la magia la hacemos en el micrófono. Lo que hay detrás es proceso. Vamos a intentar que sea en toda esa parte, que no nos sustituya, porque claro, lo primero era, Dios mío, voy a hablar sola. Tenemos una desde hace muchos años que habla todas las mañanas con Luis Vicente y pues, esto nos quita el trabajo a todos. Nuestra Sara nos va a quitar el trabajo a todos, pero no. Oye, Carlos, esto está muy bien, pero ¿cuál es el criterio para implantar IA? Porque muchas veces implantamos IA porque alguien o otra gran empresa, no solo en nuestra vida, sino otra gran empresa te dice, he implantado esto y es buenísimo. Y ese es el criterio, el boca a boca. ¿Qué criterio hay que seguir para hacer una transformación tecnológica? ¿Tú que eres el que luego mide el impacto que ha tenido en el cliente? Hombre, tiene que ser sencilla y también comentaba Jorge, me ha gustado mucho esa frase, ayudar a quitar todas estas repeticiones que tenemos, que veo fundamental. Comentabas tú también lo de que si la IA nos va a quitar trabajo. Joder, por supuesto, todos queremos que no, pero nosotros sí que vemos muy fácil, y nos están también diciendo todo esto internamente, te va a ayudar a hacer más rápido muchas cosas y con más calidad y más certero. Y entonces es darle un poco la vuelta a la tortilla, es decir, oye, pero si aplicamos todas estas soluciones, cada empleado va a hacer lo mismo trabajo en menos tiempo. ¿Cuánto? No sé, un 30% más de ahorro. Pues un 30% que tienes más para dedicarte a otras cosas de la concesión o de tu empresa. Y eso es súper importante, porque también nosotros nos damos un baño de realidad de estáis todo el día quejando que queréis más plantilla, que no tenéis tiempo, que vais con la lengua afuera. Pues de verdad, aplicando soluciones de estas, ya vais a poder reducir, vais a poder vivir mejor, vais a hacerlo mejor, pero hay que ponerse un poco todas las pilas, que luego, joder, si nos está costando, con perdón, que vendan vehículo de combustión a vehículo eléctrico, porque, yo qué es el kilovatio, yo no sé cómo se carga, yo soy de la vieja escuela, si nos está costando eso, fíjate, meterle también que te haga automáticamente un montón de cosas de estas. Pero, de todas formas, en relación también de lo que decía Fernando, me ha gustado mucho porque también me ha dejado muy votando con el dato. Nosotros ahora mismo estamos súper obsesionados con el dato. El dato es un tsunami que tenemos, Sí. pero que está ya encima, no lo vemos y está encima ya. La cantidad de información que tienen todos los coches de cómo conducimos, qué hacemos y qué no hacemos es brutal. Yo al principio lo decía, me lo creía de aquella manera, pero ahora que ya lo estoy viviendo más, es alucinante. ¿Dónde está el problema mío local? Es el tema legal. Son muy despacitos, todos muy lentos, no nos dejan todo súper anonimizado. Pero fíjate, en contraprestación de lo que decía Fernando, Jorge, con todo esto de la base de datos, a mí me dais mucha envidia porque vosotros, siendo propietarios de vuestros datos, aunque sean compartidos o no, vosotros sí que podéis jugar muchísimo con los datos. ¿Qué clientes llegan usando este tipo de herramientas? ¿Qué clientes llegan? ¿Cuándo llegan? Temas de predictivos, no predictivos. Buah, ahí tenéis un jaleo impresionante para poder jugar. ¿Yo podría jugar?
No todavía, pero seguro que dentro de poco, porque estamos todavía con los temas legales de anonimizado, no te dejo que sepas no sé cuánto, entonces como, si no me das opciones... Te genera ansiedad. Claro, yo no puedo. Entonces, y yo quiero saber, pues eso, si el todoterreno ahora le está pasando tal y pueda ir por allí o ir por acá, qué clientes se quejan por esto, si hay pautas comunes o no. Y esto todavía, o a día de hoy, dentro de las próximas mesas redondas volvemos a hablar, está un poquito más fácil para el concesionario porque los otros sí que son suyos, los mete en su coctelera de su IA y ahí sí es mucho más fácil. A nosotros sí que nos tienen súper cortado. Pero es que hay muchísimos campos donde poder trabajar. No me quiero explayar mucho, pero con todos los datos que estaba comentando aquí la compañera, nosotros también trabajamos muchísimo. O sea, el no compra. ¿Cómo que un cliente no te ha comprado? O sea, es que, joder, chimo, es que no me ha comprado, es que quería otra marca. No, dos narices. ¿Le has preguntado por qué no? ¿Has investigado cuáles son sus motivaciones que te dice que no? ¿La IA te puede ayudar a buscar argumentos para contraofertar y ver que sí o que no? Y el email automáticamente, como decía también Jorge, te crean un email tipo, una plantilla tipo. Todo eso a lo largo de cada día, a lo largo de cada mes, es que es un montón de tiempo que te ahorra. ¿Lo estás implementando? Ay, sí, no, es que tal. Bueno, pues a nivel gerencia o a nivel, como muy bien dice Jorge, a nivel dirección, sí es muy fácil de, porfa, estos procesos que habléis, vamos a ir por aquí, que sí, que luego está el cliente, que te tienes que camelar, tienes que hacer, como vosotros en la radio, tu magia, porque está pensando en una cosa más que en otra, y haces tu magia y le vendes. Pero seguro que te puede ahorrar un montón de tiempo para todo tu día a día, y eso es tiempo que ahorras y es luego no te me quejes. Bueno, Estoy de acuerdo. Yo, por experiencia personal, cuando alguien te dice es que casi le has fastidiado, porque ahora no sabe qué hacer con su tiempo. Siempre venía haciendo lo mismo con su tiempo en toda su carrera profesional y de repente ahora no sabe qué hacer con ese tiempo, no sabe pensar qué hacer con ese tiempo, por eso se siente amenazado. A lo mejor como gestores lo que tenemos que ayudar a la gente es decirle, perdona, tú eres el que mejor hace esto, ayúdanos a pensar cómo mejoramos en este proceso, porque la gente... su miedo muchas veces viene por eso, o sea, o por el aluvión de datos, o porque no sabe qué hacer con el tiempo que le genera que una IA o una tecnología le quite ese tiempo que ocupaba en hacer ese proceso. Jorge, déjame que entremos un poco en materia financiera, ya que estamos aquí con nuestros amigos de Aufinity. Háblame de las dificultades de la financiación de los concesionarios, por parte de los concesionarios. Porque, claro, hasta que han llegado estos procesos, yo me imagino no, lo he sufrido como comprador unas cuantas veces, esa fricción, que si te tengo que pedir papeles, ese momento de tensión, fricción con el cliente, y además el de al enfrente sé que lo hace de otra manera y es mucho más eficaz y genero menos problemas. Pues mira, viene esto súper bien ligado al tema de los datos. Exacto. Lo primero, decir que cuando todo el mundo acepta los términos y condiciones en los coches, yo creía que teníais todos los datos y podíais hacer lo que quisierais. ¡Qué decepción! Están en alguna nube, pero todavía... Si todo el mundo le da a aceptar. ¿Sabéis que sabía que habíamos abierto un melón importante? Pero bueno, más allá de eso, es verdad que creo que en el sector de la automoción cada día cuesta más financiar. Evidentemente, justo por estos datos que tienen otras entidades como son la banca tradicional, todo el mundo nos estamos encontrando con que los clientes vienen súper alineados con el banco, ya tienen créditos preconcedidos, unas condiciones lineales muy buenas, y es en base a la información que saca el banco de nuestra aplicación. Vienen a nuestra casa, ven el coche, le hacemos la oferta de financiación, se van a su aplicación del banco, hacen 3 clics y dicen, ¿te vas a comprar un coche? Cómpramelo a mí. ¿Qué nos estamos encontrando? ¿No? Entidades que ya te venden el coche, te venden el coche de segunda mano, te venden la financiación. ¿Y en qué relegamos esto al concesionario? Pues ese atípico que podemos perder, tenemos que estar muy, muy, muy encima para no perderlo y poder mantenerlo, evidentemente. Pues si Fernando y Monse me dejan, ya que habéis abierto un melón, que si de quién es el dato, de que si no, voy a hacer otra pregunta que me ha surgido en las últimas y así podéis, si queréis, entrar en polémica y si no sois políticamente correcto. Porque en las últimas jornadas que he presentado me he encontrado la famosa compra flexible, ¿vale? Y me he encontrado las dos partes.
la del fabricante, que bueno es, fidelizamos mucho, porque tenemos un porcentaje de fidelización maravilloso, pero me he encontrado la del concesionario. Y como hay algunos aquí, pues lo voy a sacar. Que es, ya, pero es que las recompras en muchos casos recaen sobre mí. Y ahora, Jorge, ¿tenéis capacidad financiera, ya que estamos en este entorno, para mantener eso? Bueno, me parece un debate súper interesante. No, tampoco es eso, ¿eh? Sí. Que te conozco, mencionémoslo simplemente. Sí. Es verdad que hay fabricantes, sobre todo fabricantes asiáticos, vamos a decir chinos, que han entrado con la política de que ellos deciden con el banco el residual a 4 años y es el concesionario en el que por contrato firma que se va a quedar ese coche si el cliente no quiere continuar con esa operación flexible. Es la única manera que han tenido de entrar en el renting, también te lo digo. Es impresionante, sí. Y imaginaros, ¿no? Líderes en venta, no quiero decir ninguna marca, 10.000 coches híbridos enchufables, Y no decimos nada. de los cuales 6.000 todas con esa operación y cuando vuelvan en 4 años y si los clientes deciden devolver la mitad, ¿qué vamos a hacer la red de concesionarios? Vamos a recibir una compra que no esperamos, a la cual nos han sometido por una presión marca / financiera, con unas pólizas que, como sabemos en automoción, vivimos al límite y sin decisión de poder decir, oye, aunque sea pago un fee y te quedas tú con el coche, a mí no me digan nada. Yo no sé lo que va a pasar ahí, pero ya a 4 años o 3 vista va a haber grupos que van a caer por culpa de estas malas prácticas que yo creo que son muy negativas y que atacan al eslabón más débil, que es el concesionario. Lo voy a dejar aquí, pero lo quería sacar porque es un tema que está candente. Andrés, hay que empezar a preparar algún producto pensando en esto. Sabes que se nos viene encima. Así que vamos a seguir con lo que íbamos. ¿Dónde tiene más valor la IA con el cliente? Quiero decir, estamos hablando del negocio, pero si hablamos del cliente, ¿dónde le da más valor los procesos que estamos desarrollando, los procesos tecnológicos que estamos desarrollando con IA? Porque claro, aquí juegan dos bandas, la que decía Monse. Sí. Ya muy no me entiende, me he muerto. Porque el primero es el call center, que todos digitalizamos y todos metemos IA detrás. Sí, es verdad. Además me estoy muy identificado porque yo el otro día también llamé a otra y media hora que hablé con un agente y a su bola, pum, y gané el pulso yo por pesado, no por... Pero si no, efectivamente es para colgar. Bueno, yo tuve un accidente hace unos días, todos lo sabéis, y cuando llamé a la compañía aseguradora era una IA. Y yo decía, no puede ser, tengo un accidente, o sea, no voy a estar 15 minutos contestándote respuestas. O sea, no, necesito a alguien que se haga cargo de que me da un golpe. Sí. Yo creo que tiene que haber soluciones digitales flexibles y adaptadas a cada empresa. Aunque te pongan ese chatbot o ese call center con IA tal, seguro que puede haber adaptaciones y más escapes de salida más fácil o no. Porque es verdad también, ahora por defender esa parte, nosotros ya solo con la gestión de leads sí que hemos tenido muy buena mejora porque la IA te precualifica, te hace trabajo y preguntas más rápidas, y es más fácil que te la chute. Guay, pues eso a ti te lo compro porque me puede valer. Tema de call center, bueno, pues según cada marca que lo vea. Pero es verdad que estamos viendo que todo el mundo usa cada vez más la IA, los clientes también, y los clientes ya preguntan a la IA que cuál coche me compro, que viajo esto, me gasto esto en gasolina y tal. Y ahora nos estamos también todas las marcas empezando a decir, espérate, que ahora ya no es Google, que ahora ya no es el cuñado el que te recomienda, que ahora es la IA. ¿Y quién es la IA? Hagamos un paso para atrás. ¿Quién alimenta la IA? ¿Por qué la IA dice eso? Entonces... Y no solo eso. Hace unos meses estaba presentando otro evento y les hice hacer un experimento. Con la misma pregunta, depende qué IA tengas, te da una respuesta distinta, amigo. Hay que trabajarlas La IA todas. flipa también. Hay que trabajarlas no una, hay que trabajarlas todas. Pues es que esto nos abre un abanico ahora de posibilidades de hacia dónde trabajas, la imagen de marca, la imagen del concesionario, porque tú das por sentado que la IA es todopoderosa y sábelo todo, y si te vas a una, te dice una otra y a otra la otra, pues volvamos al cuñado, que es más certero las recomendaciones. No, pero sí que es verdad que tenemos que tener al menos todas las capas digitalizadas y automatizadas,
porque cada vez más el usuario está acostumbrado a ese tipo de entornos. A lo mejor a mi padre no, y pasa absolutamente y ni se conecta a la aplicación del móvil, pero en general todos los nuevos clientes cada vez demandan más este tipo de automatizaciones, facilitaciones y personalizaciones. Eso Y Amazon, perdona que te interrumpa, Amazon es el Claro. claro ejemplo de Claro, ese punto. sí, sí, sí. Pero Amazon Nos ha no, mal acostumbrado. no sé cómo lo hace, pero sabe la edad que tienen todos sus clientes y os lo digo de primera mano. Lo que no sé es qué proceso hace, porque a mí jamás me ha preguntado la edad, pero sabe qué edad tenemos por los gustos, el no sé qué, te encasilla en un rango de edad Y lo hace bien el y algoritmo. acierta. Oye, Fernando, esta extradigitalización, ¿vale? A veces muy práctica, a veces, como decíamos, un poco sin sentido, ¿puede provocar fuga de clientes? ¿Puede provocar estas cosas que decía Carlos, que digas, mira ya, hasta aquí he llegado, no aguanto más? Bueno, lo ligo un poco con mi frase inicial. Al final, la tecnología, la IA tiene que estar al volante, las personas, el equipo directivo de las empresas de distribución. ¿Por qué? Porque tienen que evaluar dónde es efectivo la tecnología y la IA. Entonces, como decía Carlos ahora, muchas veces estamos entendiendo la IA desde el punto de vista de su adopción, cuando lo más importante es conocer cómo la va a utilizar el cliente. Eso es lo primero, saber cómo la va a utilizar, dónde va a buscar esas nuevas campañas, ofertas, modelos de negocio, bueno, y sobre todo tener en cuenta también el foco de la tecnología de la IA. El foco normalmente lo ponemos en muchos casos en la captación, ¿no? En las ventas, en la captación, en las oportunidades, en los leads. Cuando yo creo que lo más importante sería evaluar por dónde se van los clientes. En cualquier concesionario vendrán físicamente o digitalmente cientos, miles de clientes al año. ¿Qué ha pasado con los que no han comprado? Pues pregúnteselo. Tenemos herramientas tecnológicas que nos pueden ayudar. En postventa, ¿por qué nuestra curva de fidelidad al taller cae a partir del cuarto año? Pues podemos preguntarlo. Es decir, que al final la tecnología, la IA, depende de las personas, depende de cómo lo usemos, depende de si llevamos el volante o nos dejamos simplemente arrastrar porque hay que adoptar la tecnología. Lo interesante es para qué. Jorge, en el día a día, ¿cómo se gestiona con un equipo dentro de una concesión esa implantación consecutiva, progresiva y permanente de tecnología? Lo primero es luchar contra la resistencia al cambio. Sí, desde luego. Evidentemente lo que estamos hablando de personas que tienen un valor que puede ser sustituido, que estén de acuerdo en que quieren dar el cambio, quieren dar el salto a hacer algo diferente. Pero tu Ese es- trabajo casi es convencerles de que aportarían más Eso si algo hace esos procesos. Correcto, correcto. Pero bueno, al final la gente, pues según su caso, tiene una edad o tiene un background o tiene unas necesidades que no tienen por qué estar alineadas con la empresa. Entonces ahí es donde habrá que tomar decisiones. Entonces el punto sería ese. Luego formación, evidentemente. Alineemos a los equipos y démosles las herramientas con la formación necesaria. Reanalicemos todos los procesos, o sea, el mapa que ha indicado Rodrigo era perfecto. Reanalizamos todos los procesos, decidimos qué vamos a cambiar e implementar y luego volvemos a empezar y el ciclo vuelve a su curso. Pero el eje es la persona, el que estemos todos alineados y con la formación oportuna. Yo eso lo entiendo, pero ¿y en la gestión del día a día? ¿Cómo se hace? Pues Porque claro, es tema de cultura. a ver, es Al un final- grupo, el Monsancar, no es un concesionario pequeñito. En el día a día, ¿cómo se hace? Pues Pero al ca- final es una cultura, sí, perdón. Fernando, sí, Lo que sí. acaba de decir Jorge es la base del desarrollo. Es planificar, decidir, chequear, actuar. Es el ciclo Deming. Es el que vale para la gestión, para evaluar un todo. estándar, si ese estándar nos está llevando a mejorar y poner un plan de acción en su caso. Así que al final, y yo quería reafirmar un poco también esa parte de la dificultad que hay a veces en implantar cualquier herramienta. Me ha tocado hacerlo en equipos de un concesionario. La resistencia al cambio es grande. Pero una vez que, lógicamente, cualquier herramienta identifica un problema, lo resuelve, pues queda implantado y queda, lógicamente, en el desarrollo, ¿no? de ese ciclo, porque al final es ese ciclo. Planificar, decidir, chequear y actuar, es así.
A ver, la resistencia al cambio, perdona Chimo, es, No, es perdona, el no, si yo sí cerebro, no estoy es aquí, una mejor. necesidad biológica. El cerebro entiende que si tú has sobrevivido hoy haciendo ABC, pues mañana tienes que volver a hacer ABC. Eso no es una resistencia que digas, es que esta personilla, ¿qué resistencias tiene? Oye, es que es el cerebro. Muy natural. Es que el cerebro Todos te Preparado para la preserva sabana. contra el peligro. Entonces te dice, pues mira, si tú has sobrevivido haciendo esto, pues mañana lo vas a repetir y todo igual. Por eso nos gustan las rutinas, o sea que es una cosa biológica. Por eso te Entonces, dije, para que la gente quiera aceptar el cambio y abrazar el cambio, tiene que ver el beneficio para sí mismo. Las personas, Sí. todos, nos movemos por beneficios propios. O sea, si a mí esta herramienta me va a ayudar a hacer mejor las cosas más rápidas y a ser más eficiente y me va a ahorrar tiempo y me va a poder ir antes a mi casa, pues esta sí me va a gustar, ¿sabes? Entonces Yo- ahí tenemos que trabajar con los equipos y que los líderes también entiendan esto, que la gente no, el artículo 33 no funciona, el palo y la zanahoria no funciona, las personas necesitamos sentirnos adultos y que nos traten como tal y desarrollar un trabajo en el que realmente tengamos capacidad, ¿no?, de desarrollo. Sabéis, Capital Radio es una radio de empresas, no solo del sector, y lo digo porque no era del sector la empresa, ¿vale? Un invitado de los que llevamos hace poco hablando de esto, de cómo estaba haciendo el cambio, estaban implantando muchas cosas en ella y cómo estaba venciendo la resistencia al cambio, dijo, mira, era imposible. Hasta que al director de recursos humanos se le ocurrió poner una cosa encima de la mesa. Cuando hables con cada uno de los trabajadores, porque el director general quería hablar con cada uno de los trabajadores, y es una empresa muy grande, dijo, pone encima de la mesa que el 15% del tiempo que considere él con nosotros, porque lo vamos a ver juntas, que se ahorra en el proceso, es para él. ¿Cómo que? Entonces me decía, yo le contesté, ¿cómo que es para él? Dice, sí, sí, le vamos a regalar el 15% de ese tiempo los viernes, en vez de salir a las 2, que salga a la 1:30. Me da igual, el 15% de ese tiempo es para él. Dice, se acabó la resistencia al cambio. El 85% de la gente, solo con esa medida, se vio beneficiada. Dice, con lo cual se le acabó la resistencia al cambio. Y dice, no, no, si esto lo hacemos para que tú puedas salir antes los viernes. El planteamiento, que es muy banal, ayudó a cambiar la psicología esa de esa resistencia al cambio que tenemos todos, con lo cual un poquito de imaginación en estas cosas. Tampoco Y viene además, mal. y además también entiendo que no será para todos, ni todos en el mismo momento Exacto. vital. El que está recepcionando, que por cierto, me has desbloqueado una necesidad, yo no sabía que se tardaba tanto en facturar a un cliente, esto a nivel de experiencia de cliente, yo no lo tenía en mi hoja de ruta y me has liado, ya me has puesto deberes para cuando vuelva a la oficina, pero el mecánico a lo mejor no necesita hoy, pero el de administración a lo mejor sí, o la de marketing sí, pero el de... O sea, que luego cada uno tiene su periodo de adaptación y que no todos tienen que entrar a la vez, aun con esa resistencia al cambio y, bueno, trabajando todos. sí, hablamos de proyectos aislados que tenemos en interno por departamentos y al final, como bien decís, esto va muy rápido y hay que intentar estar en la misma ola y bueno, aparte en nuestro caso es que nos gusta porque creemos muchísimo en ello e intentamos estar siempre con muchos temas activos en este tema. Otro melón, nos queda tiempo, pero no os paséis, que es la duplicidad. Esta implantación de tecnología que hemos tenido en los últimos años tiene, para mí, dos cosas que no hemos sabido ver. Uno, estamos duplicando cosas, tenemos herramientas capaces de hacer lo mismo, pero usamos una para cada cosa. Y otra, la falta de integración, ¿vale? No es el problema de Eufinity, lo tenemos claro, pero muchas han nacido con ese problema de integración. ¿Cómo se sienta o cómo se debe sentar un gestor y decidir que esas cosas hay que sí, que hemos invertido mucho, pero que al final igual las inversiones no se han hecho correctamente? No solo es que la gente no las haya admitido, nuestro equipo no las haya admitido bien, sino que a lo mejor es que hemos invertido mal también nosotros como gestores. Sí, sí, Jorge, te dejo, si la he pensado para ti. A ver, a nivel del concesionario, he de decir que nosotros vivimos de dos áreas importantes. Una son las marcas, que tienen sus procesos, sus aplicaciones y su día a día, y otra es la necesidad que tiene el concesionario
de aprovechar esa sinergia y tener un ecosistema único a través de herramientas que valgan para todas las marcas. Entonces, dentro de eso, poco podemos hacer. Lo único que podemos trabajar es con robots que automaticen ciertas tareas para evitar duplicidades. Pero lo que mis compañeros de Kia pueden trasladar al equipo de Carlos, en este caso concreto, puede ser igual o no a lo que puedo trabajar yo en interno. Entonces, de alguna manera, sí que la tecnología te puede ayudar a ahorrar tiempo y a no tener tanta duplicidad, pero hay algunas cosas que, por desgracia, es inevitable. Déjame decir una cosa, Chimo. En el estudio, en el informe, había una frase que me ha encantado. Los héroes invisibles, ¿no? Departamento de Administración, ¿no? La duplicidad la sufre el Departamento de Administración. Es el que pone orden para cumplir con esos dos mandatos. La información que necesita el fabricante, la información que necesitamos para la gestión diaria. Es un departamento que normalmente no abordamos, no ponemos en valor, pero cualquier concesionario es su pilar fundamental para poder desempeñar la actividad y el que da sustento a todas las áreas. Dicho esto, creo que siempre, desde el punto de vista de todas las personas que trabajan en una empresa de la distribución de la venta y reparación, deberían tener en la cabeza cómo hacer las cosas más sencillas. Porque es verdad que existe la necesidad en muchos casos de implantar cosas porque entiendes que van a mejorar o van a liberar tiempo, pero deberías tener siempre en la cabeza, en mente, cómo vas a hacer las cosas más sencillas. Ha dicho Carlos antes una cosa que me ha encantado, porque su estándar de entrega establece que haya que explicar la factura, Eso va en contra de la mejora del tiempo. El cliente puede haber pagado ya. ¿Por qué tiene que pagar en ese momento? Si ha pagado ya, ¿Para qué quiere? lo que quiere es salir corriendo con su coche, por lo que sea. Sí. Es esa reflexión que tenemos que hacer siempre todos, de hacer las cosas más sencillas, las que lleva a que ese departamento de administración respire en algún momento. Bueno, soluciones como la que hoy nos reúnen le ayuda. 20%. Carlos, ¿qué te has Sí, quedado pero con el dato? sí, es que no sé si entrar al trapo o abrir pelones o por si favor. es más Yo, prácticamente... si ves, te da una larga cambiada por si acaso. No. Sí, es que estoy muy con lo que dice Fernando, pero ojo que fíjate, nosotros cada vez más estamos empezando a notar una brecha en los clientes y no hay grises. Los clientes te compran un coche que cada vez tiene más carga tecnológica, más bonito, más botones, es un móvil con ruedas, que guau, madre, que sí. Clientes que dicen, no me entero de nada, a mí dame las llaves y ya me voy para casa, y otro que es, que no, que me he gastado un dineral, a mí explícame hasta el último quieres botón salir sabiéndolo y tal. todo. Tienes razón, Y esto de 0 a 100. hace ahí un poco de fricción de, entonces, ¿qué decimos? ¿Que el proceso tiene que ser de mínimo media hora? No, que se adapte. Entonces, pero es que se adapte, pero nada, y lo mismo veo un poco también con la factura. Seguro que también Jorge hace muchas cosas interesantes a nivel de grupo con los clientes. Imaginaros, si yo regalo el lavado del coche a nivel experiencia de cliente no es lo mismo que diga, que veas la factura de ¿cuánto me ha cobrado? Siempre, somos todos muy careros. Sí. Ver la factura y ver ahí, lavado 0 euros. Es decir, joder, qué majos. Y que encima tenga el asesor y me explique, no, encima, oye, hemos tenido un detalle porque como usted es cliente fiel de siempre, se lo hemos querido lavar por dentro, por fuera, mírelo, 0, te lo tengo que explicar. Y da valor y me puntúa para volver al concesionario, que fidelizar, tal. Y me acabas de decir, digo yo, entonces, ¿queremos ser rápidos o queremos exprimir bien la experiencia, que se vaya con un guau? Pues al final va de personas. ¿Me dejas Tiene que que ponga, ser... ¿Me dejas que ponga una idea sobre la Reflexión. mesa? Plantéala. Preguntemos al cliente. ¿Tiene Claro. usted prisa o, Claro. o quiere que dediquemos tiempo? Claro, por eso que en estos casos va muy de personas, no es tanto de la IA en ese momento, hay que hacer su magia, saberle leer, interpretar, ver que tiene cola, que no para de mirar el reloj. Totalmente. Es que a veces Chas. los procesos, y yo esto es una inquietud que tengo también de hace años, a veces los procesos tan rígidos impiden la magia. Y la magia la hacen las personas corazón a corazón. La conexión con el cliente no va de procesos. Sí, es verdad. Y a veces el tener que hacer las 3 preguntas que me pide la marca, yo creo que es muy rígido. Y el comercial que está atendiendo al cliente no se siente libre, no se siente adulto
para hacer su mejor trabajo de venta. Es verdad. Entonces, ahí el equilibrio es complicado. Bueno, vamos a volver a la digitalización, porque ya estamos sacando demasiadas cosas pendientes. Luego voy a tener que hacer una lista para preguntaros si habéis hecho los deberes cuando salgamos de aquí. Pero a mí se me queda una cosa, siempre que hablo de cualquier solución, se me queda una cosa ahí como en el limbo, el taller. Antes de empezar hablaba con Andrés y decía, claro, es que la venta factura mucho, ¿vale? Pero con un nivel de facturación pequeño, es decir, en operaciones son pequeñas. El taller compra y vende todos los días intensivamente y factura al cliente intensivamente. ¿El taller está al nivel, Jorge? A ver, yo te puedo poner 2 o 3 casos que tenemos ahora mismo implementados y que creo que son muy interesantes a la hora de hablar de inteligencia artificial. Tenemos un fabricante que para hacer una campaña ha desarrollado su propia aplicación de IA y escuchando el sonido que hace un motor es capaz de decir si está o no afectado por esa campaña. Ojo, O sea, con los eléctricos se le ha acabado. En este caso, Ya no hace ruido. Perdón, broma. pero esto me parece súper interesante. A nivel de campañas de marketing, pues decir que ya tenemos un sistema en el cual le decimos, quiero hacer una campaña, actúa como si fueses tal y que cumpla con estos requisitos. Te busca la base de datos con el histórico, teniendo el dato correcto, y te saca la propuesta de todos los clientes que tienes que impactar y te sugiere si quieres hacer un email, una llamada, que llame la IA, que llames tú. O sea, a nivel de campaña, la verdad que está súper bien orquestado. Y luego a nivel de la IA analítica, toda la información que podemos detectar del departamento de recambios, departamento de taller, del tiempo de horas, etcétera, todo eso metido en un único repositorio, pues te permite analizar pues, si vamos mejor, si vamos peor, tendencias, predictivo. Nos ayuda un poco a organizarnos y a tener pues, una constancia de la ocupación del taller, del KPI que en ese momento estés interesado en resolver. Entonces yo creo que el taller está avanzando y hay ya cosas que se está trabajando con ello. Fernando. Pues la verdad es que al final el taller es el que sustenta prácticamente toda la actividad. El taller es el que fideliza al cliente. Evidentemente, si tuviéramos que empezar para implantar tecnología, para mejorar esa experiencia al cliente, el mejor sitio es el taller. Esta parte del telediagnosis, de la telemedicina del coche, tiene una pega, porque si tienes un foco de sonido cercano, puede ser que alucine. Entonces hay que tener cuidado cuando implantamos la tecnología, pero evidentemente Hay que meterlo en soluciona. la cabina de pintura. ¿No? Pero al fabricante habrá hecho pruebas y le vale. O sea, si luego se rompe el coche, el fabricante se hace cargo porque el sonidito no se haga bien. O sea, que entiendo que tiene que estar muy bien testado. Pero dicho esto, que tiene que ver con la diagnosis, pues evidente en la tecnología ha ayudado mucho en la diagnosis del vehículo, en todo lo que tiene que ver también con esa relación cliente, como estaba comentando antes Carlos, que no hay ni blancos ni negros, hay que buscar, digamos, que la tecnología nos ayude a gestionar esa experiencia cliente y a fidelizar. Al final pasamos de un modelo en el que es un modelo de reparar a un modelo de gestión de relación con ese cliente, ¿no? Durante el periodo de uso del vehículo. Ahí la tecnología nos ayuda muchísimo. Por eso es tan importante volver también un poco al inicio para acompañar a ese cliente durante toda su vida con el vehículo a conocerle, a tener datos que sean ricos, que nos permitan mejorar esa relación con él. Monse. Pues mira, yo creo que en el taller, por supuesto, es fundamental, además que el cliente cuando va a comprar el coche, pues ahí es más fácil que sea todo bonito, pero quizá cuando va al taller es donde tienes... Bueno, no sabes cómo cuidan estos señores las experiencias de Sí. entrega de los vehículos. Pero es verdad que el taller, ¿no? Al final, pues oye, el coche se rompe, entonces siempre cuesta un poco más. Ahora hay herramientas que para el cliente que no tiene tiempo, que pueda dejar las llaves en un desatendido y tal, que pueda reservar su cita con el taller sin hablar con un asesor de servicio. Que pueda, el otro día me decía mi cuñada que se estropeó el coche, dice, qué majos los del taller de la BMW, que me han mandado un vídeo explicándome, ¿sabes? Qué majos son, ¿no? Que fíjate lo que me han hecho, me han mandado un vídeo. Pues hay tecnologías ya que están ayudando muchísimo a que esa experiencia sea mejor en el taller y yo creo que al final el cliente siempre en el foco, ¿no? Que salga más satisfecho.
estamos hablando hoy de una parte fundamental del negocio, ¿vale? Estamos hablando de una solución para controlar los dineros, como yo digo, y Andresa lo ponía clarísimo antes. En esta parte fundamental del negocio, yo lo hablaba antes, hay dos realidades, ¿vale? Se está modernizando mucho, se está invirtiendo mucho en la experiencia del cliente, incluso para el pago, pero la trascenda financiera no siempre se lleva bien. Entonces, Jorge, tú que trabajas con ello, esa trascienda financiera, incluso en los grupos más grandes, y cuando te enfrentas a operaciones complejas como las que nos comentabas antes, de recompras y cosas de estas, ¿cómo se gestiona? Bueno, la verdad que este negocio va de tesorería. Es la Al final, el tesorería. flujo de caja es Bueno, lo que te cualquier permite. negocio, cualquier empresa va de tesorería, no de facturación. Sí, pero bueno, aquí hablamos de tesorería y riesgo, y cuando las Exacto. dos cosas se ponen en contra es donde Adiós. empezamos a sufrir y muerte, ¿no? Entonces, bueno, pues es fundamental cualquier herramienta que ayude a gestionar mejor ese flujo de caja. Evidentemente te ayuda a tomar decisiones a tiempo, a no asumir riesgos que a lo mejor crees que puedes y no puedes afrontar, y a ver hacia dónde vas. Yo lo comparo muchas veces con nuestra casa, ¿no? A mí personalmente, yo sé que estoy gastando más de lo que gano 3 meses después, ¿no? Y a lo mejor 3 meses después en mi casa, pues bueno, yo me ajusto. Pero en un grupo con millones de facturación, como te des cuenta 3 meses después, a lo mejor te has metido en un lío gordo. Entonces yo creo que ese tiempo real es el que nos tiene que ayudar con la tecnología a tomar decisiones mucho antes. Fer. Bueno, poco que añadir a lo que ha dicho Jorge. Evidentemente, al final, es cierto, ¿no? La tesorería es la que determina la actividad, el potencial de la actividad. Al final yo creo que, y lo estamos viendo un poco en esta jornada de Aufinity, la tecnología te ayuda a tener, digamos, como facilitadores tecnológicos información, ¿no? Que es un poco lo que decía Jorge. Si tengo la información tarde, pues ya las decisiones que voy a tomar no van a ser las buenas. Yo creo que aquí en esta información, en la tesorería, es algo básico. Es algo básico en la actividad diaria, ¿no? Conocer cuáles son tus fuentes de financiación, qué stock debes tener, si tienes compromisos de recompra, qué valor tienes de ese vehículo. Pues aquí, lógicamente, pongo en valor la referencia del mercado, la Gambandad, para ello, para evaluar cuál es ese valor, para poder hacer ese tipo de operaciones. Lógicamente, pues todos los gastos que tiene, ¿no? Gastos indirectos, gastos directos, los gastos generales. Tener muy claro siempre cuál es el margen que genera cualquier tipo de actividad. Mañana os invito a todos a Espacio Postventa, que haremos en el Espacio Westermann. Lamentablemente, muchos de nuestros empresarios, grandes y pequeños, conocen lo que es la rentabilidad, pero no conocen cómo se genera el margen. Ya. El margen, por ejemplo, del precio de mano de obra, cómo se ha establecido, cuál es el coste de mano de obra efectiva y, sobre todo, qué margen genera. Porque eso va a tener que pagar luego los gastos generales, va a tener que pagar los gastos indirectos. Y si no tenemos conocimiento, si no tenemos información, buenas herramientas, aquí los DMS nos aportan mucha información, pero lógicamente hay que tenerlo clara. ¿Para qué? ¿Para qué? Para controlar la actividad, y la actividad la controlo, lógicamente, con los flujos de caja. Carlos. Amén. Me ha gustado, me ha gustado Estabas mucho. asintiendo, por eso te lo digo a ti. Y porque nos vemos también todos, incluso a nosotros, que nos pueden estafar a nosotros, el del banco de turno, pero es que cuando dabais el dato este de que hay concesionarios que sueltan coches sin... Ostras, es que esos de importes no tienen nada que ver con... Sí. Me parece tremendo tenerlo automatizado, súper fiscalizado, porque... Joder, es que es... Puede estar de que estés en números negros o que estés en números rojos. Total, de total. esas Eso, y operaciones. como hablamos, que te haga predicciones, si no, si estás comprando mucho de recompra y vas a tener un problema o no. Bueno, ahí se puede jugar muchísimo. Me parece súper interesante con los amigos invisibles de administración que tengan esto controlado. Monse, la autonomía financiera, que es un término que usa mucho Andresa y a mí me encanta. A ver, unas herramientas que facilitan la vida al cliente, al empleado y reducen costes. Pues claro, pues lo están abrazando los concesionarios. Claro. Es que ya está, Claro. lo tiene todo. Bueno, pues como yo no quiero ser el que líe la jornada, porque hemos ido muy bien toda la jornada, muy puntuales, lo vamos a dejar aquí. Yo me quedo con una frase que ha dicho Andresa, que me la lleva diciendo desde esta mañana cuando nos hemos visto pronto, que es... La nacionalidad, ya la sabes tú.
Yo lo sé, Naturalidad. pero Yo me lo también. contó un día en la radio, no tiene Pero es misterio. fácil, es fácil. La paradoja de la digitalización. Como habéis visto, nada es bueno, nada es malo. Todo depende de lo inteligente que sea lo que aportemos a nuestra empresa y de cómo lo utilicemos. Así que muchas gracias a los cuatro. Ha sido un Gracias, placer Guillermo. teneros. Gracias. Gracias.